Durante todos estos domingos, desde el 2 de abril hasta la fecha, hemos estado viendo a profundidad la importancia de entender el último encargo del Señor Jesucristo. Voy a pedir a los niños que salgan para su escuela y a los prejuveniles para que salgan a su escuela. Hemos venido hablando del último encargo, escúchame bien, el último encargo que el Señor Jesucristo dejó, a lo cual se le ha llamado la Gran Comisión. Y la importancia de ese encargo está verdaderamente, escúchame bien, la importancia de la Gran Comisión está verdaderamente en creer que somos realmente instrumentos de Dios para la realización, para el desarrollo de esa gran comisión. Mis amados, el mandato de Dios es hacer discípulos. El mandato no es ir, esa es una acción. El mandato es hacer discípulos. Mientras vamos por el camino que Dios nos ha trazado, debemos hacer discípulos con la mente de Cristo. Yo les compartí el domingo anterior que Dios me dio el privilegio de estar en una actividad de campus que se llamó Explo 97 del año de 1997. Y yo me acuerdo que cuando iban pasando los mentores que se conocían, les iban entregando un anillo y empezaban ellos a decir cuántos hijos tenían, cuántos nietos, cuántos bisnietos, cuántos tataranietos, cuántos tataranietos, y se veía un desfile tan hermoso. Y alguien preguntó: ¿cuántos hijos espirituales tienes tú? ¿Cuántos hijos espirituales tienes? La iglesia se construye con hijos espirituales, no con edificios. La iglesia se construye con esos por los que tú oras diariamente. No solamente tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus familiares, sino los que están muriendo en Buenaventura, fruto del abandono de este país, de este gobierno corrupto. No sé si usted ha visto las noticias. ¿Cómo está la situación en Buenaventura, en el Chocó, en Quibdó? Hay desabastecimiento total. Pero tú estás tranquilo porque tienes agua panela en tu casa. Yo te invito para que hoy salgas bien bravo conmigo. Salga bien bravo conmigo, porque yo quiero preguntarle, si usted es cristiano, ¿cuántos discípulos tiene? ¿Cuántas personas están recibiendo el mensaje de salvación de parte de usted? No aquí en la iglesia, sino de usted. ¿Cuántas personas usted le ha compartido que nosotros tenemos grupos de vida, que nosotros tenemos materiales de crecimiento, discipulado uno a uno, en busca de Dios, mi experiencia con Dios, liderazgo de Jesús, la vida de David, el instituto bíblico? Pero usted está en una, ¿cómo se llama eso? En una zona de confort. Y moverse de ahí es complicado. Mire, no espere hasta que usted esté en la agonía de la muerte para decirle a Dios: Dios, dame una oportunidad para predicar tu palabra. Porque Dios le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacer discípulos es la tarea, esa es la gran comisión. Por eso hemos venido compartiendo la importancia de entender quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos y para qué somos en Cristo Jesús? Habíamos hablado que somos la vid verdadera. Dios es el labrador. El Señor Jesús es la vid. Él es el dueño, el Señor Jesús es el dueño de la vid.
Nosotros somos los pámpanos y todos los pámpanos son importantes para el labrador. Número 2, dijimos que éramos la sal de la tierra. Como iglesia debemos ser un factor que preserve al ser humano de la podredumbre natural que produce el pecado. Mira, un buen amigo mío que desafortunadamente no está a mi lado, pero ese hombre era un hombre evangelizador, no sé si todavía lo está haciendo en el lugar que está, pero él decía, por más maluco que huela la iglesia en su interior, afuera huele peor. Y puede que la iglesia esté podrida porque la iglesia se ha ocupado más de chismear, de murmurar, de criticar, de mirar lo de los demás, de mirar lo que le hace falta y no dar gracias por lo que tiene. La iglesia se ha ocupado de todo menos de obedecer a Dios. Y por muy podrida que esté la iglesia, afuera está peor. Habíamos visto también que Dios nos había empoderado, que hemos sido empoderados para llevar el evangelio de salvación a toda criatura. Pero no solamente es empoderados para llevar el evangelio, sino también para influir en el mundo. Dios nos ha llamado a influir en el mundo. Número 4, habíamos dicho que no podíamos ir si primero no hemos venido. Eso quiere decir que mientras vamos por el camino que el Señor nos ha trazado, hagamos discípulos que sean verdaderos discípulos. Y como consecuencia de ser un verdadero discípulo, seguidor del Señor Jesucristo, queremos cada día que todos, escúchame, el ser discípulo me lleva a que todos conozcan al autor de mi cambio, al autor de mi gozo, al autor de mi salvación. Mis amados, iglesia, que yo sé que se va a despertar si no ha despertado ya. Expresamos externamente lo que hay en mi corazón. Yo no sé si usted ha leído un texto en la Biblia que dice, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Como cristiano, ¿qué hay en tu corazón? El Señor Jesucristo abunda en tu corazón. Entonces, que de tu boca salga palabra del Señor Jesucristo. Ahí es donde está verdaderamente el poder. No en la basura que nosotros hablamos, no en lo que decimos. El poder está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios primero tiene que anidarse en tu corazón para que salga con poder de tu boca. El Señor Jesucristo nos dejó un último encargo. Y está en Mateo 28. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Mateo 28. Y hoy vamos a ir tratando de concluir esta serie de la misión de la iglesia con Mateo 28 y vamos a leer desde el 19. Yo creo que cuando usted entró, recibió un separadorcito de estos, ¿verdad? ¿Cuántos le dieron? Solo a uno. Están los ujieres por ahí, hay algunos ujieres por ahí, hay ujieres por ahí. Hay ujieres por ahí. Hay más ujieres por ahí, necesito más personas que me puedan ayudar nuevamente a entregarle otra vez, por lo menos 2 a cada persona adulta que está en este lugar. 2 a cada persona. Usted no sabe la herramienta que usted está recibiendo con esto. Usted no se imagina la herramienta que está recibiendo. Usted está recibiendo la gran comisión en un separador. Esa es la gran comisión. Estos separadores que usted piensa que es publicidad de la iglesia. No, esto no es publicidad de la iglesia. Esto es dar a conocer el evangelio. Que esa es tu tarea. No la de este edificio. Este edificio se cae con un temblor. Pero usted no se puede caer. Usted tiene que ir adelante predicando a Cristo Jesús. Mateo capítulo 28, desde el verso 19. Todos los tenemos, todos decimos un amén. Mateo 28. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, como dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que Dios bendiga su palabra y que podamos hoy todos nuestros pensamientos llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Mira, hemos estado viendo la importancia de la gran comisión. Hemos estado viendo y hablando del último encargo del Señor Jesucristo a todos sus discípulos. Dijimos que había que caminar empoderados y Él nos dejó la autoridad para ir a todos los lugares y a toda persona. Nos dio el compromiso, nos dejó el compromiso de ir y hacer discípulos. Número 3, nos mostró la importancia del esfuerzo que involucra el proceso de formar a otros para que también sean discípulos del Señor como tú. Predicamos sobre ir, sobre hacer discípulos, pero algunas veces se nos olvida predicar sobre algo muy importante que ya lo hemos hecho aquí en la iglesia, y es sobre la importancia del bautismo. El Señor Jesucristo, dentro del mandato que dejó, dentro del último encargo que dejó de hacer discípulos, Él les está indicando a los apóstoles que deben bautizar a los discípulos. Iniciamos esta serie que le he llamado entre la obligación y lo moral. Iniciamos con el bautismo en agua. Mira, muchos hoy en día le están restando importancia al bautismo. ¿Por qué? Porque es que creen que no forma parte integral de la formación del discípulo. Y parten del principio de que el bautismo es simplemente un ritual religioso. Pero mira, en los tiempos de la iglesia primitiva indicaba una radical conversión e identificación con el mensaje del reino. Mi amado, el bautismo es un paso importante en el cumplimiento de la gran comisión. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué es un paso importante? Voy a darle un par de razones porque el bautismo es tan importante en el cumplimiento de la gran comisión. Número 1, porque requiere que aquellos que se acercan a Cristo se identifiquen con su muerte y con su resurrección a través de la experiencia del bautismo. Número 2, porque en el bautismo, y esto es muy importante que usted lo entienda, porque en el bautismo también se evidencia que el Señor Jesucristo no actúa solo, ni tampoco por iniciativa propia. La exhortación del Señor Jesucristo es el de bautizar en el nombre del trino, bautizar en el nombre de todo el equipo, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es sencillamente, escúchame, esto es espectacular. ¿Sabes por qué? Porque es que en el bautismo está mostrando la dimensión de la unidad que existe entre las tres personas de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todos tres actuando juntos desde la fundación del mundo para darse gloria mutuamente el uno a los otros dos. La palabra de Dios dice en primera de Juan 5, verso 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Hermano, el deleite de los tres es exaltarse mutuamente, de resaltar a los otros dos. Cada uno da testimonio del otro. Su funcionamiento es una perfecta armonía.
Escúchame, ninguno de los tres hace nada sin que haya un acuerdo absoluto en todo. A veces sacamos de contexto el concepto del trino y hablamos de los Jesús solos, que Jesús es únicamente Él, Jesús es Él. Otros han desviado la sana doctrina a través del carismatismo, entonces ven la obra del Espíritu Santo moverse solamente a través del Espíritu Santo y revalúan o subvaloran en la obra de Cristo en la cruz y el trabajo de Dios Padre. Ellos tres van juntos. Van juntos y los discípulos son llamados a unirse a ese equipo. Hermano, mire, yo la verdad, a mí me gusta el fútbol, pero no soy hincha del fútbol. Y me dio mucha alegría cuando Falcao pudo levantar su trofeo. Me dio mucha alegría porque se ve la perseverancia de un hombre que fue descartado totalmente por los médicos, que decía que él no podía volver a jugar y está jugando mejor que antes. Yo no soy muy seguidor de esa parte y se me olvidó el carretazo que les iba a echar. Me puse a mirar los recién casados y se me fue la idea. Espérate a ver. Pero Falcao no podía ser lo que es si no hubiera sido por el trabajo de un equipo. ¿Por qué? ¿Por qué este que mantiene en la banca a James? ¿Por qué James quieren sacarlo de su equipo donde él está? Porque no tiene un equipo. Él no tiene un equipo, entonces lo van a tratar de vender o negociar con otro equipo. Ojalá que le den un equipo que no tenga la importancia del Real Madrid para que él pueda jugar con un equipo. Y son buenos. Mejor Nacional, pero son buenos. Son buenos. Pero le voy a decir algo. No existe mejor equipo que el Espíritu Santo, el Dios Hijo y el Dios Padre. No hay mejor equipo que ellos. De hecho, ahí no hay Falcao, ahí no hay James, ahí no hay ningún jugador, ahí no hay nadie que se le pueda acercar ni siquiera a los jarretes a ese equipo que el Dios Trino quiere formar con usted para llevar el evangelio de salvación. Los discípulos, y escúchame, es tanto ese trabajo en equipo que los discípulos no trabajan solos. Ellos trabajan como una extensión de y bajo sujeción al Dios que los envía. Cuando tú vas a llevar la gran comisión a todo lugar, tú puedes tener la seguridad y la certeza que todo un equipo está trabajando contigo para alcanzar esa persona a la que tú vas a compartir. La gran comisión, mientras vamos a hacer discípulos, escúchame, vamos a hacer discípulos. Como discípulos que vamos a la gran comisión, lo primero que tenemos que hacer es identificarnos con Cristo. Cuando Carlos hizo la predicación de ser seguidores del Señor Jesucristo, Segue Liderazgo le llamó él. Yo dije, esto hay que llevarlo a otra realidad, hay que llevarlo a otra dimensión, porque primero nosotros tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús y para qué somos en Cristo Jesús. Eso es importante, saber qué es lo que somos en Cristo, y somos identificados todavía más en el bautismo. Número 2, escúchame, ahí no termina el proceso de la gran comisión. Después sigue otra tarea que el Señor Jesús nos deja, y es enseñar al discípulo. Siempre, escúchame, mira, cuando nosotros hablamos de enseñanza, lo primero que hacemos es relacionarlo con aulas de clase, con libros, con cursos, con el IVA, con el Instituto Bíblico de la Alianza, con un seminario, la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mira, aunque se crea que enseñanza es sinónimo de clases, hay que romper ese paradigma. Hay que romper el paradigma que nos lleva a entender realmente el propósito del Señor Jesús dentro de la gran comisión, cuando Él introdujo ese término, enseñándoles.
Escúchame lo que te voy a decir, porque es más sencillo de lo que tú te imaginas. Enseñándoles. El Señor Jesucristo quiso que tú entendieras cuál era el propósito de ese término. La metodología no está determinada por algunos cursos, por cursos de pedagogía o por técnicas de enseñanza. La enseñanza en el ministerio de Cristo está determinada a través del ejemplo del Señor Jesús. Y no está diciendo que tú debes vivir el mismo ejemplo del Señor Jesús. Es que Él evangelizó con su ejemplo. Tú evangeliza con tu ejemplo. Escúchame, cosas tan sencillas como por ejemplo el Señor Jesucristo todo el tiempo de su ministerio predicó. Pero uno de las predicaciones más impactantes fue el Sermón del Monte. Hay un libro, creo que es de W. Tozer, que se llama Contracultura Cristiana, el Sermón del Monte. Yo le invito para que, si usted quiere saber quién es usted como creyente y quién le respalda a usted, pueda leerse ese libro. No sé si todavía se consigue, pero no lo olvides, de A. W. Tozer, y se llama Contracultura Cristiana, el Sermón del Monte. Él predicó, él proclamó la verdad. Escúchame. Enseñándoles no es diciendo lo que ellos quieren oír, sino lo que necesitan oír. El Señor Jesucristo no negoció la verdad. Él dialogó con las personas. Él resolvía las dudas en el ejercicio de su ministerio. Su experiencia con los discípulos también lo llevaba a entender que tenía que hacer una evaluación de lo vivido. ¿Sabe cómo le llamo yo la evaluación de lo vivido? Rendir cuentas. Recuerda cuando el Señor Jesucristo envió a los 70, cuando ellos regresaron, ¿qué hicieron? Le contaron, le rindieron cuentas. El ejemplo que el Señor Jesucristo nos dejó, Él nos dejó un ejemplo de vida. Él es el verdadero ejemplo, es coherente con todo y en cada aspecto de su vida, sin pecar, con carácter. Con carácter le dijo a cada cual lo que le correspondía, sin inclinaciones políticas y sin inclinaciones familiares. Hermano, yo tengo fama en mi familia, y pregúntele a mi esposa y verá, porque yo no negocio con nadie. Llámese mi esposa, llámese mis hijos. Si mi hijo hace algo mal, eso tiene su dura reserva, tiene su ¿cómo se llama? Su consecuencia. No tapo, porque a veces decimos que el amor tapa multitud de faltas, pero yo no tapo con el amor las faltas de mi familia, ni de nadie. De nadie. Y tengo muchos enemigos por eso. Y he perdido muchos amigos por eso. Pero yo me llevo una consigna, mi amado. Es que esa persona, si se convirtió en mi enemigo, entonces no era mi amigo. Y esa persona no me va a llevar al cielo. Y yo no voy a ir al cielo por ocultar la verdad. Yo voy a ir al cielo por decir la verdad. Entonces el Señor Jesucristo nunca miró si la afiliación política que tuviera era la misma, si eran hinchas del mismo equipo de fútbol, o era hermano, o era hijo. Usted se acuerda cuando el Señor Jesucristo estaba predicando en una casa y los discípulos vinieron y le dijeron: Señor Jesús, afuera está tu madre y tus hermanos. Y usted sabe cuál fue la respuesta que el Señor Jesucristo dijo: mi madre y mis hermanos son todos los que hacen la voluntad de Dios. Él no negocia con nadie. Él siempre puso la verdad por encima de lo que fuera. No la negoció. Y yo quiero invitarte, mi hermano, para que la verdad sea tu escudo, para que la verdad sea tu fortaleza. Yo tengo una consigna y lo digo, mi esposa lo sabe: la verdad no se defiende, la verdad se enuncia, porque la verdad sola se defiende. Hermano, usted no necesita ser psicólogo para saber que cuando alguien se enfrasca en defender la verdad es porque a ese cuento le falta un pedazo. La verdad se enuncia y ya, no se defiende.
Lo que se defiende son las cosas ocultas. Y el Señor Jesucristo nunca defendió la verdad, sino que por el contrario, por esa verdad, Él fue a la muerte. Mi amado, el Señor Jesucristo actuó con humildad, no humildad de pobreza, sino de reconocer la capacidad. Él estaba lleno de amor por todos los que le buscaban. Él era lento para la ira, pero era pronto en misericordia. El Señor Jesucristo tenía una vida de oración. Los discípulos veían la capacidad. Escúchame, ellos veían con sus propios ojos la comunicación que Él tenía con el Padre. Ellos no la tenían. Entonces, por eso es que en el Evangelio de Mateo, creo que es en el capítulo 6, ¿dónde está mi teólogo favorito? Por aquí lo vi. Mateo 6, 14, ¿verdad? Como dice, Señor, enséñanos a orar. Enseños, ellos no sabían, ellos querían aprender a orar de la manera como el Señor Jesús tenía comunicación con el Padre. Esa vida de servicio del Señor Jesús. Él lavó los pies de los discípulos. El Señor Jesús dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La vida de servicio no se limita. La enseñanza, mis amados, no se limita a un salón o a una clase de 45 o 50 minutos. Mi iglesia preciosa, que lo que experimentemos no sea mera información, porque muchos están detrás de las cosas momentáneas, de sanidades superfluas, de profecía. Otros se convierten en meramente académicos llenos de información. Hermanos, la palabra del Señor Jesús enseñándoles no es mera información. La palabra del Señor Jesús enseñándoles es vida práctica. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1, verso 22. Pero sed hacedores de la palabra. Santiago 1:22. Pero sed hacedores, haced que esto se convierta en vida a través de tu estilo de vida. Eso es enseñándoles. Mira, y no tan solamente oidores, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, salir de la información a la práctica es guardar todas las cosas que os he mandado. La Biblia dice en alguna parte lo dice, escuchadlo todo y retened lo bueno. Hermano, retenga lo bueno, guarda lo bueno, que la vida práctica se convierta en una continua experiencia con Dios. No nos engañemos a nosotros mismos. Sabemos que la palabra de Dios es buena para nuestra mutua e individual edificación. Pero no hacemos nada. No hacemos nada. ¿Sabe por qué? Usted ya no trae la Biblia a la iglesia porque ya no significa nada. Más bien pena. Entonces usted trae la Biblia en una bolsita y yo le llamo la bolsita la Biblia éxito. Porque usted sale con una bolsita del éxito. ¿Y dónde va? Para que la gente piense que usted no salió o viene para la iglesia, sino que estaba en el almacén de éxito comprando algo. La Biblia se exhibe. Ayer me dio por ir a lavar el carro. ¿De qué te reís? ¿Porque eres mi teólogo favorito o porque cometí una herejía? La bolsita del éxito. Es que me gusta hacerle publicidad al éxito, no a cadenas centrales. Ayer fui a lavar el carro. Venía de mi grupo de Zipaquirá y dejé la Biblia ahí, la tenía ahí encimita. Bajé mi maleta y cuando estaba entrando se me arrimó uno de los muchachos y me dijo, ¿usted es cristiano? Y le dije, soy pastor. Y me dijo,
¿quiere orar por mí? Y yo le dije, ¿cuál es tu necesidad? Y me dijo su necesidad. Y ahí, aún a pesar de que si él se quedaba mucho tiempo, le iban a llamar la atención, él se quedó y oró conmigo. Y cuando yo abrí los ojos, habían tres. Habían tres en ese momento, orando conmigo, solamente porque vieron una Biblia encima de una silla de un carro. ¿Sí ve la importancia de la Biblia? La palabra de Dios es buena para nuestra edificación, pero no estamos haciendo nada al respecto. A veces nosotros creemos que eso le corresponde es al vecino, que eso le corresponde al otro. Nos volvemos expertos en ver los defectos de los demás, en ver los errores de los demás, y los volvemos justificaciones. La palabra de Dios nos muestra todo, absolutamente todo lo contrario. Mira, seguimos en Santiago capítulo 1 verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ¡ay!, este será bienaventurado en todo. Usted sabe que es bienaventurado, doblemente bendecido. Y recuerde que Dios no te bendice porque eres bueno o obediente. Dios te bendice porque Él es Dios. Pero Él dice que si tú no eres meramente oidor, sino hacedor de la palabra, entonces Él te bendecirá doblemente. Porque la palabra de Dios no es religión. La palabra de Dios es estilo de vida. Mi amado, cuando tú vayas al cielo, Dios no te va a preguntar en qué iglesia te congregabas. Dios va a ver tu estilo de vida y cuántos discípulos tienes. Nosotros no podemos ser solamente oidores olvidadizos. Nosotros debemos ser seguidores. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan capítulo 8 verso 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un autor que me encanta, ojalá usted pudiera copiar los nombres de los autores que me encanta leer, para que no se vaya a leer por allá esos sofismas que a veces nos venden como libros espirituales. Wilkinson, buen autor, exégeta profundo, él decía: debemos estar en guardia contra la tentación de entretenernos en los detallitos de las Sagradas Escrituras, que son información, y perdamos de vista la enseñanza. Voy a darle un pequeño ejemplo. La gente a veces se pega del pecado de David, que utilizó para engañar, matar, mentir, etcétera, etcétera. Pero eso es un detallito. ¿Sabe cuál es la enseñanza que usted debe llevar a la práctica? El corazón de ese hombre. Cómo humilló su corazón cuando a través del profeta se dio cuenta del daño tan grande que había causado. Como antes de estar en el ¿cómo se llama? Donde vive el rey. Un castillo. En el palacio del rey. Antes de estar en el palacio del rey, ¿dónde estaba el corazón de David? Humillado delante de Dios. Por eso escribió toda esa cantidad de salmos. Y por eso él dice: tú no quieres sacrificios que yo los daría. Tú lo que quieres es un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No es tanto las minucias que están en la Biblia que nos guían a la enseñanza, sino la enseñanza que viene. Mi amado, otro hombre bien interesante que vale la pena que usted lea es un señor L.D. Moody. D.L. Moody. Él decía algo bien interesante: las escrituras no nos han sido dadas para nuestra información, sino para nuestra transformación. Hermano, usted sabe qué distancia hay entre el Señor Jesucristo y tú. Una oración. Una oración. La frase humana que más toca el corazón de Dios es: Señor, perdóname, me equivoqué.
Eso es humildad. El Señor levantará su iglesia. No le quepa la menor duda que el Señor no va a venir en vano. Él va a levantar a su iglesia, y ojalá que tú y yo estemos ahí. Pero muchos nos sorprenderemos. ¿Sabe por qué? Porque a veces usted dice: uy, pero ese pastor como predicaba de bien, y usted empieza a buscarlo y no lo ve. Y olvídese, papito, que está en el purgatorio. Olvídate que está, como dice, limpiando sus penas con fuego lento. No, si no está en el cielo, está en el infierno. No existe otro lugar. Si no los vemos en el cielo, hermano, si usted a mí no me ve en el cielo, estaré en el infierno. Y si yo no lo veo a usted, o usted está en el infierno o yo. Pero espero que nos veamos. Usted tiene que elegir hoy. Hoy debe elegir: o se llena de información, de minucias, o acepta las enseñanzas del Salvador, volviendo práctica las enseñanzas en su vida. Enseñándoles es práctica en tu vida. Enseñándoles es modelar. ¿Sabe por qué? Porque es que hoy el Señor Jesús quiere despedirse de este tema con una promesa. Escúchame la promesa, pero solamente esa promesa es para todos aquellos que hoy toman la decisión de seguir la gran comisión, de ser semejantes a Cristo en todo. Escucha la promesa que te voy a dar. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros. No estaré, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo, con anticipación, nos aseguró la victoria con su muerte y con su resurrección. Ahora Él está añadiendo otro elemento: su compañía. Él está con nosotros. Él no estará, Él está con nosotros. Usted sabe, cuando el Señor Jesucristo le respondió a los discípulos y les dijo: cuando oréis, orad así. ¿Cómo arranca? Padre nuestro. ¿Usted cree que ese texto qué quiere decir? Quiere decir que el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo están contigo para escucharte. No estás solo cuando oras. Hay un equipo, porque el Señor Jesucristo te garantizó la victoria. Él nos dio su compañía en todo momento, en todo lugar. En las persecuciones, en la soledad, cuando fueran cuestionados, en la pobreza, en la enfermedad, en todo tiempo, en todo lugar. Mi amado, con la gran comisión y la promesa del Señor Jesús, no estaremos luchando nunca solos en la empresa que Él nos ha dado. El Señor Jesucristo es un compañero constante en cada paso que damos. Qué promesa, qué promesa, qué promesa tan grande. Su promesa será extensa toda la vida y por la eternidad. Será intensa a cada uno de los creyentes. Estará con nosotros, está con nosotros para respaldar su causa, para llevarnos adelante, para que llevemos fruto. Hermano, nuestro estilo de vida muestra qué tan unidos estamos en este equipo de dimensiones celestiales. Recuerde algo bien interesante: tú y yo formamos parte, escúchame, para que te asustes, tú y yo formamos parte del proyecto más importante de nuestra vida, de nuestra historia, y es el proyecto de Dios Padre, el Señor Jesucristo. Por eso Él dijo en su oración de protección a los discípulos en el Evangelio de Juan, verso capítulo 17, verso 21: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, escúchame lo que te voy a decir.
Escúchame lo que te voy a decir. Cuando seamos levantados de esta tierra, por muerte, por accidente, por enfermedad o por arrebatamiento, Dios no nos va a juzgar por cuántas veces pecamos, sino por cuántas veces pedimos perdón. Él no nos va a juzgar por cuántas veces ofendimos o dañamos al hermano. Él nos va a juzgar por cuántas veces estuvimos dispuestos a morir a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, a nuestra suficiencia, para pedir perdón sin buscar justificaciones. Hermano, Dios no te va a preguntar por las veces que fallaste a la iglesia los domingos, sino por la práctica de lo que aprendiste por medio de las prédicas de la palabra de Dios en la iglesia. Yo no sé si te voy a ver dentro de 8 días. No lo sé. Anhelo verte dentro de 8 días. Pero si tú no vuelves, ve con la bendición de Dios. Pero sea aquí o en cualquier otro lugar donde tú estés, esa verdad te va a perseguir. Y es ir y hacer discípulos y tener discípulos. Si tú te vas de aquí por la prédica de hoy, no te vas porque en la de allí sí te van a dar la salvación. Igual allá te va a perseguir el Señor, porque Dios, aquel que la buena obra empezó, Él será fiel